Muy bien. Hoy vamos a hablar hablar un poco de deporte. ¿Hacen deporte? Yo más o menos. Bueno, es un deporte. Siempre algún músculo se ejercita, ¿no? Siempre algún músculo estamos ejercitando, aunque no querramos, mientras nos movemos, caminamos, hablamos, aún cuando comemos, ¿no? Los maxilares trabajan. El tema es que a veces trabajan mucho esos. Dios en su palabra nos ha dejado, nos ha enseñado asuntos espirituales por medio de hechos físicos, de hechos que nosotros podemos ver a diario. Él utiliza en su palabra, nos revela verdades espirituales, dándonos con ejemplos de la vida cotidiana de los seres humanos. Y de esa forma Él nos acerca su voluntad, su propósito. Por ejemplo, un ejemplo que vemos en la palabra de Dios es el ejemplo de la siembra y la cosecha, que habla de que tenemos que sembrar primero para luego poder cosechar. Es un ejemplo que utiliza Él para mostrarnos un principio espiritual. También, el Señor Jesús hablaba de que Él es el pastor, y las ovejas oyen su voz. Hablaba del redil y de tantas otras figuras. La parábola del sembrador, que hablaba de que el sembrador salió a sembrar la semilla en la palabra de Dios. O sea, vemos que utiliza Dios figuras de hechos cotidianos para figurativamente enseñarnos principios espirituales. Y hay una figura, uno de estos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, es la idea de una carrera, o una competencia atlética. Encontramos hay varios registros que hablan utilizan la palabra de carrera, de atleta, ¿sí? Haciendo referencia a cuestiones espirituales, pero que con imágenes que nos muestra la palabra de Dios, nos da a entender realidades que de otra forma no las podríamos comprender. Hay un registro, vamos a ir a 1 Corintios 9, vamos a leer del 24 hasta el 27, el apóstol Pablo haciendo referencia a una competencia. Por eso les decía que vamos a hablar un poco de competencia, de ejercicio, de actividades físicas. El apóstol Pablo aquí utiliza esta figura de una carrera de corredores para traernos una realidad espiritual. Dice en el 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Sí? Hay uno solo que llega primero. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, ahora sí nos habla a nosotros. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, hay una carrera en nuestra vida, una carrera espiritual. Y dice acá que en el estadio hay uno que logra el premio. Y ahora nos habla a nosotros. Corran de tal manera que obtengan el premio. Yo puedo correr la carrera de la fe, mi carrera creyente, de distintas maneras. Pero acá la palabra nos dice, corran de tal manera que obtengan el premio. Pongan todo de sí. Juéguense. Eso es lo que nos está diciendo. Exacto. Pongan todo, no se queden con nada. Dice en el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los corredores, los que corren en el estadio, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Reciben un premio, una corona que es corruptible, una medalla, una copa, y claro, con eso se van orgullosos. Pero es un premio corruptible. Es algo que hoy está y mañana deja de estar. Pero nosotros, ahora vuelve otra vez a los creyentes, una incorruptible. Un premio, una recompensa por esa carrera que vos vas a poner todo, que es incorruptible, que no hay nada
que pueda corromper ese premio, ese galardón que Dios tiene preparado. Así que, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a, me da lo mismo. Bueno, si voy, voy, y si no, no, ya está. Hoy no voy, hoy voy, y así. No, como a lo que, no lo dejo al azar, no lo dejo a que las circunstancias condicionen mi carrera. Eso sería una carrera así a la aventura, a lo que surja. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que pongo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, habiendo sido él una posibilidad para otros, habiendo estado presente en la vida de muchos, llevándole la palabra, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que él entendía que lo que había hecho era mucho, pero aún podía hacer más, podía correr más en esa carrera de la fe. Él no quería quedarse, ¿vieron las carreras cuando vienen todos los corredores y hay uno que sale con todo y resulta que después se empieza a quedar porque le flaquean las fuerzas, las piernas no le dan y vienen los demás y lo pasan? Bueno, eso es lo que está diciendo acá. No sea que yo, después de haber hecho tantas cosas, haber servido, ¿sí? me quede dormido en los laureles, como dicen normalmente. Por eso decía, yo voy a seguir haciendo lo mejor de mí para esta carrera de la fe. Hay otro registro interesante que también habla acerca de la carrera, habla de una carrera, que quiero mostrárselos en Gálatas 5. Habla de una carrera que tuvo, que en algún momento estuvo, pero que después de alguna manera tuvo un cambio. Gálatas 5, versículos 7 y 8. Está hablando el apóstol Pablo por revelación de Jesucristo a esta iglesia. Dice, vosotros corríais bien. O sea, ellos en un tiempo corrieron bien. Estaban bárbaros. Había comunión, había reuniones, había amor, había todo lo que en esa congregación, esa iglesia de los Gálatas se necesitaba vivir. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? En un momento algo pasó, algo estorbó. Sabemos quién está detrás de todo eso, ¿no? Satanás. ¿Quién es el que quiere que la iglesia se divida? ¿Quién es el que quiere que la iglesia se rompa? ¿Quién es el que quiere que los creyentes se enfríen? Satanás. Y él va a poner obstáculos, va a poner situaciones, ¿para qué? Para que los creyentes dejen de correr la carrera de la fe, desenfocarse de la carrera, del llamamiento que tenemos cada uno de nosotros. Esta es una realidad que pasó y que lamentablemente sigue pasando, Vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para obedecer a la verdad? Esta persuasión, esto que ustedes están pensando, esto en la cual vos te acomodaste, no procede de aquel que os llama. Qué exhortación la de Pablo, ¿no? Ellos tal vez decían, no, nosotros amamos a Dios. No, yo amo a Dios. Mi corazón está con Dios. Pero no corres lo que Dios te pide que corras. La corres a tu modo, a tu manera. Y esa exhortación, esa persuasión que vos tenés en tu corazón, no procede de aquel que te llamó. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Tremenda llamado a atención del apóstol a la iglesia. La carrera que tenemos como creyentes no es comparativamente como una carrera de 100 metros. ¿Vieron las carreras de 100 metros? Están en los 10 o menos de 10 segundos. O sea, cuando vos querés verla, abrís los ojos y ya pasó. Se terminó. Es un rayo que pasa. Una carrera de 100 metros no dura nada. Sino, por el contrario, es una maratón. Comparativamente hablando. Comparativamente hablando en tiempo. Vieron que la maratón, vos ponés el televisor, empiezan a correr. A la media hora ponés el televisor, siguen corriendo. A la hora siguen corriendo. Y así, ¿cuándo termina esto? No es una carrera de 100 metros, es una maratón, comparativamente hablando.
en esta figura que hacemos de la carrera, de los atletas. Hay personas que cuando llegan a la palabra de Dios, que nos pasa esto, la carrera es tan corta que cuando querés acordar ya no están más en la iglesia. Corren la carrera de 100 metros, mucho entusiasmo, muchas ganas, mucho fervor, pero en un momento, ¿qué pasó con esta persona? ¿Dónde está? Desapareció, no la vimos más. Nos pasa esto. Mucho entusiasmo, mucho fervor, pero después se terminó. Se acabó la carrera. Es como se describe en la palabra del sembrador, son de corta duración. Y vos poner el tiempo que quieras. El tema es cuando dejás de correr la carrera, cuando terminás de correr la carrera. Ahí se te cortó el fervor, el entusiasmo, las ganas, el encender en tu corazón cada día el amor de Dios. Y eso es algo que tenemos que estar muy atentos a que no nos pase. En una maratón, el competidor debe saber regular el aire. O sea, no es salir a correr a lo loco, no es salir a correr, no, tiene que prepararse. Primeramente hay una preparación, obviamente, pero también mientras empieza a correr, tiene que regular el aire. ¿Vieron cuando dicen se quedó sin aire? Claro, los pulmones ya no responden, se quedó sin aire y empieza a aflojar. Tiene que aprender a regular el aire, regular su esfuerzo. No todos salen como locos, sino que cada uno sabe su ritmo, tiene un ritmo para correr y tiene que regular para poder llegar a la meta. Tiene que saber regularse. También debe utilizar estrategias. Un corredor de maratón tiene que utilizar estrategias de cómo poder llegar al resultado final. Igual pasa con los creyentes. Igual pasa con nosotros, figurativamente hablando, siempre. Hay ciertos aspectos que debemos desarrollar para no claudicar en nuestra carrera espiritual. Hay ciertas cosas que nos corresponden a nosotros. A veces le oramos a Dios, Dios, tal cosa, tal otra, pero ¿qué estamos poniendo nosotros de nuestra parte? Para que Dios pueda bendecirnos, para que Dios pueda galardonar nuestra vida, para que Dios pueda tomar cuidado de situaciones cuando nosotros no las tomamos. Hay actitudes que nosotros debemos desarrollar para no claudicar en nuestra carrera espiritual, para no ser estorbados como pasó en el relato de Gálatas. ¿Recuerdan que leímos Gálatas? ¿Quién nos estorbó? El diablo nos va a estorbar cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros le damos lugar. Si nosotros nos mantenemos firmes, resistiendo al diablo, dice la palabra que él va a huir. ¿Cómo lo resistimos? Parados en la palabra de Dios, haciendo su voluntad, viviendo la palabra de Dios, viviendo en unidad en el cuerpo de Cristo, viviendo en el amor de Dios, dando. Más bienaventurados dar que recibir. Cuando eso deja de ser, cuando ya me da lo mismo, cuando yo corro la carrera que a mí me parece, el diablo empieza a estorbar. Como le pasó a estos creyentes de Gálatas. Vamos a ver algunas características o conceptos que debemos tener en cuenta, y no quiere decir que sean todos, pero al menos quise traer en esta mañana algunas ideas para que las trabajemos juntos. Primer punto, en esta carrera no compito con otros, a diferencia de la carrera o de la maratón, que competimos con otros, ¿sí? En la maratón yo tengo que ganarle a otro. Acá yo no tengo que ganarle a otro hermano en Cristo. No tengo que ganarle a Leo, o no tengo que ganarle a Ani. No tengo que ganarle a ninguno de ustedes. No es mi competencia con el otro. En la carrera de la fe, mi único contrincante es mi vieja manera de ser, o sea, uno mismo. Mi yo. Ese es el que hay que vencer. El yo que a veces se quiere levantar por encima de Cristo. No competimos con mi hermano en Cristo. No hay competencia entre nosotros.
sino, no es contra, sino con nosotros. No hay competencia contra fulano de tal. Corremos con, unidos en el cuerpo de Cristo. Es una carrera en la cual vamos acompañándonos unos con otros para poder llegar a la meta, para poder llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada uno debe ocuparse de su propia carrera y no juzgar la carrera de los demás, ya que esto trae diferencias y falta de unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando aparecen las comparaciones, cuando aparecen los pensamientos de miradas desde la carne, esto comienza a generar división, comienza a generar falta de amor entre los hermanos. En Romanos 14:10 les quiero mencionar un versículo. Todo el registro de Romanos 14 es una joya, como toda la palabra de Dios, pero habla acerca de juzgar al hermano. En el 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Vieron que los seres humanos somos muy proclives a juzgar, a abrir juicios, a menospreciar. No, esta persona, bueno, humanamente sucede mucho, sucede en el mundo, es muy común. De hecho, hay programas televisivos que se dedican a eso. Y es un bombardeo permanente hacia el corazón de las personas para pensar que te tienen que vivir en la crítica, en el juzgar, en el despreciar al otro. Sin embargo, Dios dice: ¿por qué haces esto? ¿Por qué te dedicas a estas cosas? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice el versículo. O sea que en algún momento todos vamos a estar frente al Señor y tendremos que rendir cuentas de cuál fue mi corazón, de cómo fue mi comportamiento, de por qué juzgué o por qué menosprecié o por qué amé. Vos que amaste a tus hermanos incondicionalmente, que no juzgaste, que no permitiste que el diablo gane ventaja en la iglesia por medio de juicios y de desunión. Eso va a ser recompensado. La carrera tiene que ver con nosotros mismos, con ser mejores creyentes. Esa es la carrera que tenemos que nosotros llevar adelante. Ser mejores padres o mejores madres, mejorar en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con los esposos, las esposas. En definitiva, ser cada vez más parecido a Cristo, porque Él es el modelo a seguir. Cuando Cristo comienza a prevalecer en cada uno de nosotros, nuestras relaciones van a mejorar, nuestro comportamiento y nuestro movernos en la sociedad, en la iglesia y en la familia van a ser los que le agradan a Dios. Otro punto, entonces el primero era que no competimos con otros. La competencia es con nosotros mismos. El segundo punto, debemos ser responsables de nuestra carrera. Debemos saber que hay una responsabilidad como creyentes que nos corresponde a nosotros. Los seres humanos fácilmente encontramos culpables fuera de nosotros mismos cuando algo no funciona bien. Es fácil, me saqué un peso de encima, aquel es el culpable. De hecho pasó en el comienzo, cuando Adán peca, ¿sí? Y después se presenta a Dios delante de él y lo empieza a interrogar a Adán y le dice en Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ella me dio yo no hice nada. Yo estaba tranquilo y me dio de comer del fruto. Siempre es bueno encontrar a alguien, decimos, Maruca siempre dice, siempre es bueno encontrar a alguien a quien echar la culpa para estar tranquilo uno, ¿no? No hacerse cargo de nuestros errores, de nuestras faltas. Y eso no nos permite crecer. Porque cuando nos hacemos cargo de nuestros errores y decimos, sí, soy yo el que tengo que corregir esto, se nos quita un velo. Pero el diablo quiere que tengamos ese velo para no crecer y no ser como Cristo. Y sí encontrar responsables en los demás. ¿Cómo?
Le hago el espejo, claro, claro. Poder verme, claro, exacto. Le transmito al otro lo que yo me tengo que hacer cargo. Adán no se hizo cargo de su pecado y de ahí en más toda la humanidad sigue sin hacerse cargo del pecado. Hasta que vino Jesús y nos pudo redimir para todos aquellos que creen en Él. También muchas veces en las excusas encontramos justificación para adormecer nuestra responsabilidad como creyentes. Las excusas. No, tengo tal cosa, tengo tal otra. No, hoy no puedo. No, hoy no voy a orar. Hoy no tuve tiempo de orar porque tuve tantas cosas que hacer. Mira, el Señor Jesús tenía tantas cosas que hacer y sin embargo Él se hacía el tiempo para orar. Él no ponía excusas. Y tampoco las tenemos que poner nosotros. Las primeras cosas. O sea, no se movía si no, primero no oraba. Por ejemplo, una de las tantas cosas que podemos hacer, leer la palabra, congregarnos, poder tener relación unos con otros, esa relación que nos edifica. Vamos a ver un registro en Lucas 14, un registro que es una... No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer una parte que habla acerca de esto de las excusas, ¿no? Y cómo refleja a veces el comportamiento de las personas con nuestra relación con Dios. En Lucas 14, del 16 al 20, dice: entonces Jesús le dijo, Jesús está hablando acá, está dando una serie de parábolas, y voy a leer esta parte hasta el 20, dice: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Un hombre, figurativamente, Dios. Dios preparó un plan de redención para todos nosotros por medio de Jesucristo. Y dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Jesucristo, Jesús, Él hizo todo. Miren, ya preparé todo. Vengan, nos está invitando el Señor. ¿Vieron que en Apocalipsis dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo? Bueno, el Señor nos está llamando. Dice en el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Qué interesante, ¿no? El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Muy ocupado. Te ruego que me excuses. En el 19 dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. O sea, había cosas muy importantes que tenían que hacer antes de ir a la cena, a esto en lo cual nos había convidado el Señor, como a todos nosotros hoy que nos convida a Él a que participemos de su gracia, que participemos en la iglesia de la comunión, de llenarnos de Él, de poder nutrirnos de su palabra. A otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Acá le tenía miedo a la esposa, casi no cobraba. Acá cobraba, sí. Bueno, preferí un azote de la mujer antes que un azote del Señor. El Señor no lo iba a azotar, ¿no? Después sigue la parábola porque sigue llamando a otros que tampoco podían, y bueno, la parábola es muy interesante. Pero yo quería ver acá el tema de la excusa, ¿no? Que siempre tenemos una buena excusa para no hacer la voluntad de Dios, para no participar de esa gran cena, de esa gran invitación a su mesa, a comer en su mesa. El asunto es que siempre encontramos excusas para no tener un andar responsable. Un andar responsable, un andar que responde al llamamiento de Dios. Siempre hay los seres humanos somos muy creativos en ese sentido. No me siento excluido de esta realidad. Porque yo también a veces tengo mis excusas en mi cabeza, ¿no? Para no hacer ciertas cosas. Las circunstancias y afanes del mundo siempre aparecerán como excusa para apagar el fuego de nuestro amor a Dios. También es una de las características en la parábola del sembrador. Los afanes de este mundo, las actividades, ahogan la palabra, ahogan ese fuego del amor por Dios.
Todas estas son cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestra carrera. Recuerden que estamos hablando de la carrera de la fe, ¿sí? Tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta: correr con perseverancia. No es que corro hoy y dejo de correr una semana y después vuelvo a correr. Ser perseverantes. Los resultados no siempre los vemos inmediatamente. A veces el no ver las cosas que nosotros quisiéramos ver nos desanima. Nos desanimamos, bajamos los brazos. No, ¿por qué esto no es así? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque se te ocurrió a vos. La falta de resultados nos desanima. Una gran clave en esta carrera es aprender a disfrutar del proceso. Javier siempre nos habla de esto, de disfrutar el proceso de ser creyente. No mires tanto el resultado. Disfruta que podés orar, que podés ir a la palabra de Dios, que podés deleitarte en su palabra. Disfruta que podés tener comunión con otros hermanos que tienen el mismo amor que tenés vos por Dios. Disfruta eso. Cuando aprendemos a disfrutar el proceso, el resultado va a llegar. El tema es que generalmente no disfrutamos en el proceso, nos amargamos, nos deprimimos y jamás vamos a llegar al resultado. La carrera de la fe no es de los más veloces, sino de los que no se rinden. De los que no se rinden. Yo hoy puedo correr muy ligero, estar encendido y mañana me decaigo por cualquier cosa, pero en cambio aquel que persevera, que persiste y que sigue, ese va a llegar mucho más lejos que aquel que es pura efusión, pura entusiasmo y efusivo, pero de la primera situación se pincha. En Eclesiastés 9:11 hay un versículo hermoso, Eclesiastés 9:11, que se los quiero compartir. Dice: me volví y vi debajo del sol. O sea, miró a todos nosotros. Vi que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. Todas características muy loables, ¿no? Todas características muy interesantes. Ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Los tiempos y las ocasiones van a acontecer a todos. El tema es que seamos perseverantes, que no estemos distraídos, que no depende de nuestras habilidades, sino de Dios, que pone en el tiempo y en su voluntad las oportunidades para tu vida. El tema es que seamos perseverantes, porque si no somos perseverantes, si no insistimos, si cuando nos caemos no nos volvemos a levantar, nos quedamos caídos, tal vez la oportunidad venga y no la ves. Los árboles se hacen fuertes y robustos, es una figura que quería traerles, porque han crecido en el tiempo que han necesitado, pero sin pausa. Un árbol, habrá tiempos en invierno donde el árbol crece menos, está más letargado, pero sigue estando ahí. Y luego vuelve a crecer y así, es constante. Cuando en nuestra carrera nos equivocamos, la perseverancia nos hará volver a empezar, si somos perseverantes. No bajamos los brazos. Debemos entender que la equivocación, ¿nos podemos equivocar? Sí, por supuesto. Podemos equivocarnos en nuestro andar. Pero es una manera de entrenarnos para el logro. Cuando nos equivocamos y somos perseverantes, vamos a poder aprender para llegar al logro, al objetivo. Dice Filipenses 3:12, el apóstol Pablo hablando de su carrera como creyente. No que lo haya alcanzado ya, Filipenses 3:12, ni que ya sea perfecto. O sea, él sabía que con todo lo que había hecho, con todo las revelaciones que tuvo, las más grandes revelaciones a la iglesia las tuvo él. Y sin embargo, no que sea perfecto. Él no se gloriaba de eso. Sino que prosigo para ver si logro aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cada uno de nosotros ha sido
llamado, ha sido por Cristo Jesús. A partir de ahora nos toca a nosotros hacer la carrera, lograr ser como Cristo. Otro aspecto que tenemos que tener presente es aprender a correr livianos. Es importante. Un corredor no va con mochilas corriendo. Al contrario, cada vez tratan de alivianar más la ropa que se colocan. Zapatillas, pantalones, remeras más aerodinámicas para ser cada vez más livianos. Y esta es una característica que como personas, como creyentes, tenemos que aprender. La preocupación, el afán por el día de mañana, lo que va a suceder mañana, es la herramienta del enemigo respecto a nuestro futuro. Estar preocupados por el día de mañana, el diablo lo utiliza, es una herramienta que él usa para quitarnos la paz. ¿Qué va a pasar mañana? En Mateo 6, 31 al 33, el Señor Jesucristo enseñando acerca de este principio, de esta realidad. Mateo 6, 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis, no estén desmedidamente preocupados. No quiere decir que no nos tengamos que ocupar por trabajar, por poder tener nuestro sustento, pero no estar desmedidamente preocupados. Que eso no nos quite nuestro objetivo primario, que es hacer la voluntad de Dios. Dice en el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios las conoce. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, no te preocupes desmedidamente. Ocúpate por las cosas que tenés que hacer, pero poner tu confianza en Dios. En Jeremías 29, 11, otro versículo, uno de los tantos versículos que nos hablan del corazón de Dios en cuanto a nuestro futuro. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios ya tiene todo diseñado para nuestras vidas. Confiemos en Él. Corre la carrera liviano en este aspecto. Otro de los aspectos que atentan contra nuestro correr livianos es la culpa. Habríamos hablado de la preocupación o el afán desmedido por el día de mañana. Ahora vamos a hablar de la culpa. La culpa es otra herramienta del enemigo respecto a nuestro pasado. El pasado. Las equivocaciones, las malas decisiones que hemos tomado, los pecados pasados. Y eso muchas veces al cristiano, al creyente, por más de haber conocido la palabra de Dios, siguen presos por la culpa, por la condenación. La palabra de Dios es clara con respecto a esto, y es clave que se entienda y se crea en la redención en Cristo Jesús, lo que Cristo logró, que ya no hay nada que pese en nuestra contra cuando lo confesamos a Él y buscamos a Él hacer su voluntad. En Romanos 3, 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, está hablando a nosotros los creyentes, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos está hablando a nosotros de que por medio de la sangre de Cristo, por creer en Cristo y en su obra redentora, nosotros somos redimidos de toda culpa, de todo lo que pesaba en nuestra contra. Dice en el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Clarísimo. Ya no hay culpa en tu vida, ya no tenés que estar condenándote por las cosas pasadas. Cristo borró todo, porque si seguís culpándote, seguís condenándote, no le das el valor a la sangre, al sacrificio de Cristo. No estás valorando, no estás creyendo en lo que Cristo logró para tu vida. Otro aspecto que también a veces no nos permite correr liviano son las críticas.
Las críticas. Las críticas son otra herramienta del adversario respecto al presente. El afán desmedido por el futuro, la culpa por el pasado y las críticas que afectan nuestro presente. Como creyentes estamos llamados a apreciar las palabras de fe, no darle lugar a conversaciones negativas que no ayudan a correr la carrera de la fe. Y a veces nos enganchamos en críticas, en criticar aquel, en criticar aquello, criticar lo que sea. Y eso nos frena. El diablo lo utiliza para que nosotros no corramos livianos. Gálatas 5:9, versículo cortito pero poderoso, dice: un poco de levadura leuda toda la masa. A veces son cosas que, esto, imperceptibles, pero entran a tu corazón. Críticas, cuestionamientos. Es vital para esto entender con quién nos tenemos que relacionar. O mejor dicho, a quién le prestamos el oído. Porque tenemos que relacionarnos con todos, porque a todos tenemos que llevar la palabra de salvación. Pero el tema es a quién le prestamos el oído. Debemos buscar a aquellos que nos ayudan a crecer en fe. Relacionarnos con creyentes que nos ayuden a crecer en fe, a poder yo ser edificado por el otro. Y yo a su vez poder edificar a otros también. Ese es a lo cual nos ha llamado en la iglesia. Yo poder recibir edificación de otro y yo a su vez poder edificar a otro. Tenemos que asociarnos con los que corren la misma carrera. Si yo me asocio con personas que corren otra carrera, difícilmente pueda correr liviano, pueda correr la carrera de la fe. En Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Clarísimo, ¿no? Esto lo habíamos estado trabajando para correr livianos, aprender a correr livianos. Otro aspecto a considerar es no coquetear con el pecado. Si queremos correr la carrera de la fe, no coquetear con el pecado. ¿Qué es esto? Muchos creyentes creen que pueden controlar el pecado en sus vidas. Por ejemplo, dicen: esto a mí no me puede pasar. Yo tengo claro hasta dónde llego. No, yo sé poner los límites. En ese caso, no se dan cuenta que ya el pecado los controló a ellos. Cuando queremos controlar el pecado ya nos controla a nosotros. El pecado es como una madeja que se va enredando poco a poco hasta hacerse imposible de desenmarañar. Cuando queremos acordar, estamos metidos en un berenjenal, en algo que no, palabra esta berenjenal, media. No sé cómo será un berenjenal, pero debe ser complicado. Mucho debe haber, mucho enriedo debe haber, ¿no? Pero a veces hay cosas que son tan sutiles, ¿no? Hay personas que son adictas a mirar pornografía, o personas a tomar lo que no le corresponde, o lo que sea. Y si no, esto es un pecado menor, esto lo hago, bueno, es como hablan, esto lo hago para bien del otro, ¿no? Una mentira o lo que sea. Y no nos damos cuenta que eso también atenta en nuestra carrera de la fe. No coquetear con el pecado, no sentir que podemos entrar y salir, como lamentablemente muchas veces pasa. Ser muy cuidadosos porque es una trampa del diablo en nuestra vida. En 2 Timoteo 2, del 4 al 5 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos que estar, como un hermano nos enseñaba en alguna oportunidad, trazar una línea y ponernos 2 o 3 metros atrás de la línea donde comienza el pecado. No estar al borde, no estar con un pie ahí tentando, sino estar bien alejados para cuidar nuestro corazón. Dice también en el 5: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, yo puedo luchar haciendo trampa, ¿no?
Hoy, por ejemplo, sabemos que hay ciertas sustancias que no están permitidas para los corredores, ¿sí? Y a veces ingieren ciertas sustancias para rendir más. Después le hacen un análisis y, por más que haya llegado primero, no le dan el premio. Perdió. Nosotros a veces estamos coqueteando con el pecado y no estamos luchando legítimamente con el corazón del Señor, sino que estamos tentando al diablo para que entre en nuestra vida. Eso también atenta contra nuestra carrera de la fe. Un aspecto que, bueno, el domingo pasado Javier nos estuvo compartiendo acerca de la importancia de lo que hacemos sea en concordancia con lo espiritual, con el espíritu. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si el espíritu no está detrás, guiándonos y revelándonos, es nada más que esfuerzo humano. Claro, la carrera es en el plano espiritual. Yo, por más que me prepare, si el Espíritu de Dios no está guiándome, no está corriendo junto conmigo la carrera, lo dejo atrás al Espíritu o no le doy lugar, esa carrera no me va a llevar a ningún lado, no va a ser de mucho provecho para mi vida. Esta carrera no la puedes llevar adelante sin la participación, la guía y enseñanza del Espíritu nacido en nosotros. Si no está el Espíritu, más vale que no nos movamos. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea que la carrera tiene que ser en el Espíritu. Tiene que ser con el Espíritu, de acuerdo a la revelación que el Espíritu trae a nuestra vida. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La evidencia de esta carrera en el plano espiritual será que el fruto del Espíritu, cuando nosotros corremos la carrera de la fe, tiene que haber fruto. No tiene que ser un desgaste, no tiene que ser un sufrimiento, tiene que haber fruto. Tiene que estar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, que está descrito en el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu. Una carrera con fruto. Por eso decíamos hoy, disfrutando el proceso. Si es un sufrimiento, evidentemente no lo estás haciendo con el Espíritu, lo estás haciendo desde la carne. Y vas a claudicar, vas a dejar en medio de la carrera. Y finalmente, para no hacerla tan larga, podríamos encontrar seguramente más características que tienen que van a fortalecer nuestra carrera. Finalmente, y como dice la palabra de Dios, correr con los ojos puestos en Jesús. Si no, la palabra nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, de una sola manera: poniendo nuestros ojos en Jesús. Solo Él debe ser nuestra inspiración. Solo Jesús. Solo Jesús. A veces las personas son enseñadas o lamentablemente ponen su inspiración en otras personas, en el pastor, en el líder, en el que enseña, y son carrera de corto tiempo. Poner los ojos en Jesús, eso es lo que nos va a permitir llevar adelante la carrera. Solo Él debe ser el combustible que energice nuestras acciones. De esa manera nuestra carrera mucho fruto tendrá para la gloria de Dios. Será una carrera con mucho fruto para la gloria de Dios. Colosenses 1, del 9 al 10, dice el apóstol Pablo hablando, orando por los creyentes, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué? ¿Para qué tener de su inteligencia, de su sabiduría espiritual? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esa es la carrera a la cual estamos llamados. Que nuestras vidas sean un regocijo para Dios, sean agradables a Dios. Esa es la carrera que nos llama a Él a que transitemos. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra.
cuando corremos la carrera de la fe, conforme a la voluntad de Dios, va a haber fruto en toda buena obra y va a haber crecimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la carrera que Él nos invita a desarrollar en nuestra vida, mientras esperamos que el Señor vuelva. Una carrera hermosa, una carrera que vamos a descubrir grandes cosas si lo hacemos en los términos en que Dios nos lo plantea. Así que, Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad para nuestras vidas, por habernos invitado a correr esta carrera que tenemos por delante, tomados de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu, corriéndola conforme a tu propósito, a tus enseñanzas, a todo lo que nos has dejado en tu palabra. Que podamos correr esta carrera disfrutándola, que no sea un pesar, porque cuando es un pesar estamos corriendo la carrera equivocada. Cuando disfrutamos de correr la carrera, cuando disfrutamos de orar, de alabar, de ir a tu palabra, cuando disfrutamos de estar congregados con el resto de los hermanos en Cristo, estamos corriendo la buena carrera. Y esa es la carrera que va a traer fruto. Esa es la carrera que va a traer el resultado que vos tenés preparado para todos nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre amado. Amén. Dios los bendiga. Y preparémonos para una hermosa carrera que tenemos por delante. Que esto no se termina hasta que no vuelva el Señor. Dios los bendiga.